En este video vamos a hacer referencia a la tipología de variables según criterios de clasificación y también vamos a retomar el concepto de operacionalización, planteando un ejemplo. Bueno, en principio la primera tipología es de acuerdo a niveles de medición y ahí podemos caracterizar variables según sea cuantitativas o cualitativas. Cualitativas tenemos dentro de esta la nominal y la ordinal, y las cuantitativas de intervalo y de razón. Frente a la nominal, básicamente es un atributo que nombra, en este caso. La ordinal nombra y ordena, la de intervalo nombra, ordena y establece distancias, y la de razón nombra, ordena, establece distancia y un cero absoluto. Otro tipo de escala de medición, otro tipo de, mejor dicho, de división, de clasificación de variables, es de acuerdo si son continuas o discretas. Las continuas aceptan aceptan valores intermedios entre sí, mientras que en las discretas no hay valores intermedios. Es decir, cuando hablamos de variables continuas y decimos que hay valores intermedios, entonces estamos hablando básicamente de números, porque por ejemplo entre 3 y 4 existe el 3,5 o 3,7, mientras que en las variables discretas no hay valores intermedios. Por ejemplo, la categoría hijo, no hay un hijo y medio. Bien, según la función en la investigación tenemos variables independientes, variables dependientes que dependen de la anterior, y las variables perturbadoras. Las variables perturbadoras son variables que se meten en la relación entre una independiente y dependiente y generan que esa relación exista. Es decir, sin las perturbadoras muchas veces una relación entre dos variables no existiría. Según nivel de abstracción, tenemos variables generales, intermedias y más empíricas, o también llamados indicadores, y esto hace referencia al proceso de operacionalización. Es decir, tenemos variables generales y lo que tiene que hacer el científico es justamente elaborarlas para poder medirlas en la realidad. Bien, dentro de los conceptos tenemos definiciones teóricas o nominales, que es la que aparece explícita en el marco teórico. Es decir, cuando un científico se propone estudiar un determinado tema, por ejemplo, la violencia escolar, lo que tiene que hacer en el marco teórico es describir todos los enfoques o los más importantes y los últimos que en los últimos 10 años que hayan hecho referencia al estudio de la investigación social y al estudio de la violencia dentro de las escuelas. Eso lo va a poner en el marco teórico y va a definir qué entiende por, entre otras cosas, violencia escolar. La definición operacional es una definición que se acerca más a referencias empíricas, es decir, no da, en palabras un poco más sencillas, no da pistas acerca de cómo podemos buscar ese concepto o medir ese concepto en lo empírico. Acá tenemos un ejemplo de concepto de derecho a la atención a la salud. Una definición nominal sería acceso a servicios de salud, es decir, una definición más teórica, más general, y una definición operacional podría ser del concepto de derecho de atención a la salud, proporción de la población que tiene derecho a recibir atención en centros de salud. Fíjense que como la definición operacional brinda más datos, brinda más pistas, si se quiere, acerca de cómo podemos ubicar esa definición en lo empírico, para ver si se encuentra, si está presente o no, o su intensidad también. Bien, los indicadores reciben este nombre porque indican o son indicios de otras variables más generales, y por ello de su existencia se puede inferir la concurrencia de dichas variables más abstractas, de las que son signo y con las que están relacionadas. La elección de indicadores depende de los objetivos de investigación, es decir, no es que hay una variable predeterminada antes de que el investigador se proponga construir un objeto de conocimiento, o también indicadores no hay de antemano, sino que el mismo investigador es el que va a construir los diferentes variables y sus correspondientes indicadores de acuerdo a su objetivo de investigación.
Acá tenemos algunos datos de algunas características más de los indicadores. Bueno, son propiedades esencialmente manifiestas que se hallan empíricamente relacionadas con una propiedad latente o no observable, que es una dimensión. Se exige que sea una expresión numérica. Hay que encontrar al menos un indicador para cada dimensión. Es decir, las dimensiones serían como, en este caso, las variables más generales, ¿sí? Esto depende mucho del investigador y depende de cómo lo esté pensando, si lo llama variables generales o dimensiones. Pero básicamente hacemos referencia a cosas similares en este caso. Los indicadores representan las aproximaciones en términos de probabilidad al concepto que miden. Y acá, bueno, las detenciones policiales como único principal indicador de delincuencia puede haberse cometido un acto delictivo y no haberse registrado ninguna detención policial, o a la inversa, una persona puede ser detenida sin haber cometido ningún acto. Esto es un ejemplo a modo de plantear lo problemático que resulta construir variables o dimensiones, variables generales o dimensiones, y también sus correspondientes indicadores. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, para medir la actitud autoritaria. Entonces, en este ejemplo necesitamos pensar, bueno, cómo vamos a construir los indicadores. Bueno, un ejemplo podría ser mediante un cuestionario. Ustedes saben que se puede observar en este caso la actitud autoritaria puede ser registrada en un cuestionario. Bueno, acá tenemos un ejemplo de este último. Y por ejemplo, preguntas en una encuesta podrían ser las siguientes: la actitud será medida con las respuestas y ponderaciones dadas a las siguientes preguntas. Y acá hay una afirmación: debe enseñarle a los niños que la obediencia es siempre un comportamiento positivo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo. Y otro ítem: en nuestra conducta debemos respetar la tradición, y el sujeto encuestado debe responder si está de acuerdo, si es indiferente o en desacuerdo. En este caso, estos dos ítems vendrían a ser indicadores de la actitud autoritaria. No por ello, hago una aclaración, no por ello significa que si una persona contesta positivamente a lo que se le pregunta, va a significar directamente que tiene una actitud autoritaria, sino que más bien es un indicador entre muchos. Por eso es que siempre es recomendable, es aconsejable construir una serie de indicadores, no uno, para medir una determinada variable. Bueno, y para finalizar, acá planteamos un ejemplo un poco más sencillo de variables y sus correspondientes indicadores. Frente a, en este caso, podría ser un investigador que le interese estudiar la información que los adolescentes tienen sobre salud sexual o cuidados de la sexualidad. Entonces lo que hace es construir variables y después sus correspondientes indicadores. Por ejemplo, la primera, que es información que dispone sobre cuidados de la salud, eso lo puede obtener, esa información, midiendo los conocimientos que tienen sobre enfermedades y los conocimientos sobre efectos de las drogas. Por ejemplo, otra variable, actitudes ante los temas de salud, y acá indicadores podrían ser interés manifestado en recibir información sobre salud o grado de inhibición o vergüenza que suscita el tratamiento de los temas. Es decir, esos dos indicadores vendrían a medir la intensidad o la presencia o la ausencia de actitud ante los temas de salud, que es una variable más general. Por último, los problemas que encuentra en el cuidado sería otra variable que puede indagar el investigador, y el indicador sería dificultades que manifiestan para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el cuidado de la salud.